están viendo, ¿verdad? Sí.
Profesor, ya puede colocar la presentación si bien lo desea. Para dar inicio. Hola, profesor. Sí, ahora. Bueno, me permite para hacer la presentación y usted Sí. va colocando allí la misma, ¿vale? Adelante. Bueno, buenos días allá en Latinoamérica, buenos días, buenas tardes acá en Europa y bueno, en todos los lugares de donde nos ven. Bienvenidos a nuestro webinar, bueno, a nuestro ciclo de webinar de PMM Business School, patrocinado por PMM Innovation Group. Estamos haciendo un ciclo de webinar con una continuidad de ya un poco más de 10 sesiones. Esta vez tenemos la fortuna de compartir con el profesor José Manuel Enríquez, que es experto gerente de empresas, bien conocido acá en Valencia, España. Él trabaja en Caja Rural, es experto en negocios agroalimentarios y cooperativos, formador en estudio de operaciones y riesgo, director de oficina, es nuestro profesor, es consultor. Bueno, podría seguir hablando un poco de él, pero bueno, ese no es el caso, ¿vale? El profesor nos va a hablar acerca de un tema hoy día muy relevante, que son indicadores financieros como impulsor del negocio, orientado, por supuesto, a gestión de activos y a la excelencia operacional. Tendremos un total de 1 hora, el profesor hablará cerca de 45 o 50 minutos, y luego al final de la sesión tendremos una parte para dar respuesta a las preguntas que eventualmente vayan surgiendo. Bueno, profesor, queda de su parte, háganos el honor de compartir el webinar y bueno, esperamos que aprender mucho durante esta hora. Bienvenido, profesor, muchas gracias. Sí, muy buenas. Disculpar que me asegure que tengo el sonido puesto. Yo Vale, creo muy que bien. me estáis escuchando todos bien. Perfectamente. Y bueno, ya he hecho una pequeña introducción, Juan. Bueno, yo estoy en el día a día de las empresas. Me dedico pues, bueno, a visitarlas, a compartir sus inquietudes. Estoy en primera línea. Luego, pues, además me ocupo de analizar, de ver la viabilidad de las empresas. Trabajo en Cajamar, que es la cooperativa de crédito más grande de España. Y bueno, llevo ya unos cuantos años, como unos 10 años, colaborando con el área de consultoría y el área de finanzas de PMM. También tengo una labor didáctica dentro de lo que es el Grupo Cooperativo Cajamar, que es donde trabajo, y bueno, soy profesor en la Escuela de Consejeros Cooperativos y también pues instruyo a los compañeros a la hora de analizar operaciones, de ver la viabilidad, de ver cómo pueden ver cuál es la gestión que se está haciendo a través de los estados financieros pues, de esas empresas, ¿no? Bueno, primeramente veis esta figura y diréis, ¿qué es esto? Pues bueno, esto es lo que nos está ahora mismo... Profe, perdone. Sí. Una cosita, todavía no se está viendo la presentación. Yo he compartido pantalla y... Dale a compartir pantalla. Sí, discúlpame. Vale, baja hacia el ratón y Vale. ¿vale? Disculpa. Vale, ahora Muy bien, perfecto. profesor. Ok. Ahora sí que vemos el cisne negro, ¿no, Juan? Sí, perfecto, profesor, ahora sí. Nada. Pues bueno, esto es la situación actualmente que estamos viviendo con la pandemia, el COVID-19, que ahora pues el principal foco está en América, ¿no? Tanto América del Norte como América del Sur, que está afectando también de forma global. Hay otros países, como puede ser China, que en gran medida ya han salido de esa pandemia. Pues bueno, esto es lo que se denomina en economía un cisne negro. No sé si habéis escuchado alguna vez la expresión, ¿no? Pero bueno, se supone que es un hecho inesperado, que no se podía prever, de características, aquí lo explicamos un poquito más adelante, de consecuencias pues realmente duras y fuertes, y luego echando la vista atrás se analiza y se da uno cuenta de que se podría
haber evitado. La pandemia del Black Tuesday, ¿no? del jueves negro, del crack del 29, pues eso también, por inesperado, también se considera que es un cisne negro. La llegada al poder, 7 años después de Adolf Hitler digamos, a la presidencia de la Alemania en aquel momento, pues también supuso un cisne negro. Las consecuencias radicales que llegó a provocar una Segunda Guerra Mundial, pues también es considerado en la historia como un cisne negro. Como veis, no es algo que sea desconocido para la economía, para la sociedad y para el mundo en general. El 11M también se puede considerar otro cisne negro por las mismas características. No se esperaba, las consecuencias pues, fueron casi impredecibles, pero también supuestamente se podía haber previsto. Todo esto, pues ya sabéis, luego los acontecimientos posteriores que desarrollaron pues, bueno, ciertas guerras en Oriente Medio, justificadas por el tema de armas de destrucción masiva y bueno, esta serie de cosas. La última gran crisis que hemos vivido antes de la presente pues fue la caída que se inició con la caída de Lehman Brothers y toda esta cascada de crisis financiera que provocó pues, la venta de activos tóxicos a través de todo el mundo y bueno, eso es una crisis que deberíamos dedicar pues, también una clase entera para poder explicarla. También la misma situación, por inesperado, porque tuvo consecuencias muy drásticas y muy profundas dentro de la economía mundial y luego pues también a toro pasado, como decimos aquí en España, pues se podía haber previsto y se podía haber evitado, pues también se considera un cisne negro. Y ahora estamos en la situación presente. COVID-19, algo que empezó en China, en una ciudad, China ya no hay ciudades pequeñas, todas son grandes, como Wuhan, y al final se ha convertido en una pandemia mundial que estamos sufriendo todos las consecuencias sin excepción. Aquí os lo dejo bien plasmadito, bien explicado. Al final, ¿qué es un cisne negro? Pues bueno, tiene 3 características. La primera es que es inesperado, se trata de un hecho a priori improbable, para que no hay ninguna evidencia de que vaya a suceder y que, por tanto, es una sorpresa para los analistas y para el propio mercado, para las propias empresas también. En el caso de que hubiera alguna probabilidad de que ocurriese, pues los agentes financieros se hubieran protegido para afrontar el mismo, con lo que no cogería por sorpresa al mercado y no afectaría de una manera tan drástica. Este cisne negro tiene un gran impacto. Son acontecimientos que afectan de forma importante a la economía o a la política mundial. Añado también que, evidentemente, cuando la economía se ve fuertemente trastocada, vayamos atrás en el tiempo, año 2007-2008, crisis del ladrillo, crisis subprime, crisis digamos, crisis de liquidez, crisis de endeudamiento bancario, crisis de quiebras bancarias a nivel mundial, que luego supuso también a su vez una crisis de los propios estados a la hora de financiar sus deudas para poder mantener, entre comillas, el propio estado. Los estados en ese momento pues, tenían mucho más gasto que los ingresos y todo eso debía de cuadrarse. Todo eso, la financiación por parte de los estados para proteger a las entidades financieras de sus quiebras también provocó una crisis de deuda que aquí en Europa pues, estuvo a punto de provocar incluso la salida de varios países como Grecia o incluso España del euro. Italia también pues tuvo serios problemas. Y luego que exista una predictibilidad retrospectiva, es decir, que una vez que haya sucedido y solo entonces se dan evidencias de que dicho hecho se podía haber evitado. Y se crean teorías que explican por qué se llegó a producir. Es decir, lo podíamos haber evitado y no lo hemos hecho. Pues bueno, aquí yo tengo también mis reflexiones, mis pensamientos y bueno, ahora los vamos a ir viendo. Os he hecho esta entrada, esta introducción, para que, bueno, en el caso de que pues bueno, escuchéis esta afirmación, yo creo que si entráis y cualquier blog o en cualquier publicación de prensa, ya sea por escrito o por internet y demás, pues lo vais a ver. Ahora, últimamente, pues se está diciendo que el COVID pues, no es un cisne negro como tal,
nos preguntamos si está cumpliendo los 3 requisitos, es decir, si es inesperado, si tiene un gran impacto y si hay una predictibilidad retrospectiva. Pues bueno, los 2 primeros, predictibilidad retrospectiva, se cumplen, gran impacto también se ha cumplido, pero el primero, que es inesperado, pues vamos a ver ahora que tan inesperado no era. Bueno, esto es una extracción, ¿vale? Os he puesto aquí el link del informe del Foro Económico y Social, conocido como Foro de Davos, del año 2007. Si veis aquí, uno de los hechos relevantes, por su severidad y por su probabilidad, no tanto, como veis la probabilidad era relativamente baja, entre el 1 y el 5% de que se diera, pero con una severidad, es decir, con un pago, ¿no?, que iba a suponer o las pérdidas que iban a suponer a nivel mundial, pues bastante importante. Entonces, fijaros que fuera del panel de riesgos que se estaba manejando ya en el año 2007, estamos hablando de más de 13 años, pues como veis aquí, pandemias, enfermedades infecciosas en el mundo en desarrollo, enfermedad crónica en el mundo desarrollado y regímenes de responsabilidad. Pues bueno, las pandemias y las enfermedades infecciosas en el mundo en desarrollo pues ya estaban contemplados como un posible riesgo, aunque con una baja probabilidad de que ocurriera, pero ya vemos que entraba dentro de ese mapa hace unos 13 años. Aquí ves que hay muchos más, digamos, riesgos que se tienen en cuenta, pues el precio del petróleo que entre en shock, un colapso en los precios de los activos, un frenazo, por ejemplo, en la globalización. Últimamente, como os fijáis, pues tenemos ahí esas vertientes proteccionistas de estos populismos que puede haber, por ejemplo, y principalmente en Estados Unidos, con Donald Trump, American First, ese eslogan, ¿no?, de American First, que hace que, bueno, pues, se preocupe primero por Estados Unidos y que el hecho de la globalización pues le importe, entre comillas, y perdonadme la expresión, un poco un bledo. Si hago algo en el exterior es porque va a beneficiar todavía más a mi país, ¿no? Fijaros que en el TED, en el congreso a nivel internacional, yo creo que bastante conocido, pues en el año 2015, aquí detrás, vemos la imagen pues, de un virus. Un tal Bill Gates, que yo creo que no es muy conocido este señor, ¿verdad?, pues ya hablaba de que en el mundo pues, podrían haber en unas pocas décadas pues alrededor de unos 10 millones de muertos por este tipo de infecciones, de pandemias, y que, bueno, pues podía suponer uno de los grandes hechos disruptivos que podían ocurrir en los próximos años. Estamos hablando ahora del Foro Económico y Social, el Foro de Davos, de este mismo año, de 2020. Fijaros aquí que las enfermedades infecciosas ya se tenían en cuenta, incluso vemos aquí que una de las aristas de las crisis alimentarias podía conllevar a esas enfermedades infecciosas. Como vemos aquí ya lo que es el impacto, la severidad del impacto y la probabilidad de que ocurriera, pues ya estaba un poquito más alta, cercano al 3%, y la severidad, pues aunque está aquí cortado porque para que vierais bien la imagen, hay algunas más por encima y más probables, pues también se estaba contemplando. Es difícil prever, aunque se tengan en cuenta, poder estar y protegerse ante esta serie de riesgos. Entonces, yo os hago la siguiente reflexión. ¿Nos podemos proteger ante un cisne negro? Pues yo creo que aquí se abre un interesante debate, tanto a nivel político, empresarial y social. Nos hemos dado cuenta que esta crisis pues, ha puesto en valor cosas que estaban olvidadas en la sociedad o que se daban por hechas, por lo menos en ciertos países. El tema de la sanidad, se ha puesto en boga una buena sanidad, una buena asistencia a nivel social. Lo dábamos por hecho y nos hemos dado cuenta de que era muy, muy importante el tener esa arista dentro del Estado de una manera, una arista que sea fuerte. El otro papel fundamental ha sido el abastecimiento alimentario.
las cadenas de alimentos a nivel general no se han roto. Ahí demostramos un poco la fortaleza, bueno, un poco no mucho, la fortaleza de todo el engranaje de la industria agroalimentaria, desde la recolección en el campo hasta la distribución, que ha hecho un gran esfuerzo para que no cundiera el pánico y no, todavía la situación no se agravara más. Pero claro, es complicado, es complicado el hecho de que ahora nos damos cuenta que la deslocalización industrial a nivel planetario, y pongo como ejemplo China porque es su máximo exponente, que se ha hecho en general de todas las economías, tanto en Europa como en Estados Unidos, menos en Latinoamérica, menos en India, porque son más competitivos, pues de llevar toda la fabricación de productos vamos a llamar al país chino, pues bueno, eso ha hecho que ante una necesidad no seamos capaces de responder, como ha sido en el caso de material médico. Mascarillas tenían que venir importadas de China, respiradores tenían que venir importados de China y un largo etcétera de medidas de protección individual para que bueno, las asistencias sanitarias, incluso los trabajadores de las empresas que tenían que dar ese servicio, pues tuvieran material para poder protegerse y poder desarrollar su actividad debidamente protegidos, ¿no? Pues aquí digamos que hemos de sacrificar el hecho de la eficiencia, el bajo coste en pro de una industria también nacional. Aquí también se abre un debate sobre la industria estratégica, del sacrificio de cierto margen o de ciertas ganancias empresariales en pro de tener una serie de servicios o de capacidades a nivel nacional que no pongan en jaque la seguridad y, digamos, las direcciones estratégicas de un país como tal. Bueno, eso al final también va a tener un coste social, ¿no? El hecho de esa dependencia, pues hemos tenido muchas muertes a causa de no poder disponer de esos materiales. También es cierto que, evidentemente, hay muchos riesgos y cada año estos riesgos van variando. El hecho de poder protegerse de cada uno de los cisnes negros, pues implicaría una gran inversión a nivel de cada uno de los estados, con lo cual es muy complicado que podamos protegernos de todos esos cisnes negros. Entonces, si algún estado se propone el hecho de querer protegerse contra todos esos cisnes negros, pues la factura, como pongo aquí, se multiplica. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con estos cisnes negros que se puedan dar, pues si echáis la vista atrás, pues cada 10, 12 años se va cumpliendo alguno. Entonces, yo creo que ese ciclo, que explicamos muy bien también en el área de finanzas de PMM, cuando hacéis los másters y demás, cómo se comportan los ciclos económicos, cuáles son las fases y cómo evolucionan y qué podemos un poquito esperar de ellas, pues es bueno conocerlos y hemos de tener en cuenta también que se pueden provocar estos cisnes negros. En este caso, pues no es un cariz, o sea, la crisis no viene por una crisis económica, viene por una crisis sanitaria. Es verdad que en el año 2020 se esperaba que la economía a nivel mundial pues sí que pudiera pegar un pequeño bajón. Venimos de prácticamente 10 años de crecimiento, desde 2008 que empezó la crisis, pues bueno, se pasaron un par de años bastante fastidiados en cuanto a la hora de la recuperación, recomposición de la banca, otra vez que fluyera la liquidez al mercado, saneamiento de esas entidades financieras, saneamiento luego posterior de los diversos países y buscar vías alternativas al negocio tradicional de construcción, hipoteca, financiación, ¿vale? En el caso de España, pues su salida fue la exportación, pasamos de tener sobre un 10, un 12% del PIB a un 25, un 30% del PIB en exportación, nos hemos convertido en un país muy exportador y que ahora, pues bueno, eso también se ve mermado por esta situación. En cuanto a Latinoamérica, también vamos a hablar ahora un poquito. Como veis aquí, en este panel de riesgos que se hace también extraído del Foro Económico y Social de Davos, aquí hay una retrospectiva desde el año 2007 hasta el año 2020 y alinean los 5 principales riesgos en términos de probabilidad y, como veis, aquí en el año 2020 la mayoría obedecían a medioambientales, ¿vale? Y en cuanto a el impacto que podía provocar en la economía,
pues los de mayor impacto, pues también hay algunos, como vemos, de medio ambiente, sociales también, y solamente uno geopolítico. Si echamos un vistazo a todo este listado, a todo este panel, dentro de los 5 principales riesgos, solo uno en el año 2015, que creo que coincide con la crisis también del SARS, que es un COVID anterior, ¿vale? Pues sí que se tiene en cuenta como una de las principales preocupaciones, en este caso la segunda mayor preocupación del año 2015. Pero una serie, desde el año 2007 hasta el año 2020, solo una vez aparece este cisne negro, que ya hemos visto que puede incluso no ser, porque también estaba dentro de los riesgos que se barajaban desde un tiempo hasta esta parte. Al final, como veis aquí, en los principales digamos, riesgos que se contemplaban, pues por probabilidad y demás, pues no estaba tampoco el tema de las enfermedades infecciosas. Aquí, como veis, dentro de los 10 principales riesgos por impacto, sí que nos aparece las enfermedades infecciosas. Entonces, el tema de cisne negro pues lleva su contradicción. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a hablar un poquito de los principales problemas que provoca esta pandemia, ¿no? Pues bueno, al final el principal problema que lo estamos viviendo todos y que cada día que se despierta uno, pues hay unas perspectivas y unas, digamos, y unas prolongaciones de la economía o unas visualizaciones de las economías diferentes, según te vaya afectando más o te vaya dejando de afectar el COVID, pero principalmente podemos hablar de que ha afectado a las grandes economías como Estados Unidos, China, especialmente también a la eurozona, y ahora, porque esto, bueno, pues, yo hago estos pensamientos basados, también tengo que decirlo, en los informes del Banco Mundial, y bueno, al final la eurozona se ve afectada, pero es que ahora el principal foco es Latinoamérica, Latinoamérica, perdonar, y también Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es América, todo el continente americano, América del Norte, América Central, Sudamérica, pues está, digamos que es el principal foco ahora mismo de infección. Cuando ya se esperaba que a estas alturas, pues el número de infecciones, lo he escuchado esta mañana, estuviera por debajo de las 60.000 pues, diarias, pues ya hay más de 100.000. Una auténtica barbaridad. Barbaridad. Esta presentación la ha ido variando, pero al final el último vaticinio que hay es que a nivel mundial la economía caerá un 5,7. Haciendo memoria, pues el año que más cayó la economía a nivel mundial, fijaros que esto es como un pool, un fondo de inversión donde metemos a todos los países. Y en general, pues hay países que siempre han crecido mucho, Estados Unidos y sobre todo China. China ha venido creciendo incluso a 2 dígitos, al 10%, últimamente venía creciendo entre el 6 y el 7%, y son grandísimas economías. Estados Unidos solo representa el 20%, me refiero solo de lo mucho que representa el 25% de la economía. China ya empieza a representar pues, entre el 13, el 15, el 17%, y esos dos motores a nivel mundial pues, se han frenado en seco. De hecho, como veis aquí, pues, Estados Unidos en principio caerá un 6%, España, pues cada día hay un vaticinio diferente y según quien lo pida, pues dice que va a caer más y otros dicen que va a caer todavía más. Si llega el gobierno o llega, por ejemplo, el Banco Central Europeo y dice que el vaticinio es del 8, el 9%, incluso el 11%, como ahora estamos en un periodo de negociaciones con la Unión Europea para obtener subvenciones a fondo perdido, pues España dice que es la más dañada, incluso bueno, el más dañado que en Europa en principio parece que va a ser Italia. También os digo que es el más cuentista, nosotros a lo mejor somos los segundos más cuentistas, y a la hora de pugnar por subvenciones, pues decimos que somos los que peor estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, esas predicciones que se van haciendo, pues conforme, ya os digo, los países vayan saliendo del confinamiento, se vaya incorporando la actividad, pues posiblemente en octubre tendremos otros vaticinios y a final de año obtendremos otros vaticinios que yo creo que van a ir mejorando lo que tenemos ahora mismo vaticinado, ¿vale? En el caso de Brasil, México y Argentina, pues se habla de que van a caer más de un 6,5%. Luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad. La gran locomotora a nivel mundial, que era China, pues parece que todavía, incluso tras ese fuerte impacto,
que cogió desde febrero hasta, bueno, hasta mayo, junio, pues ya ha salido prácticamente con algunos rebrotes, pues crecerá al 1%. Hablamos de una economía de más de 13 billones de euros. India, que es más modesta, una economía pues, menor, a lo mejor en torno a, creo que son 2 billones de euros, ¿vale? Pues crecerá en torno a un 2%. También es un motor importante, es un gran país con muchísima población y que también pues, entendemos que va a ser el relevo dentro de poco en cuanto al crecimiento mundial, como gran impulsor del crecimiento mundial. Como veis, aquí están las perspectivas a nivel mundial. Como veis, cambia un poquito la foto. Yo os he dicho 5,7. Lo que he publicado ahora mismo, esto es del lunes que lo colgué, pues es del 5,2. Las economías avanzadas, aquí hablamos pues, de los grandes bloques económicos, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, pues en principio van a caer más del 7%. Las economías emergentes van a caer un poquito menos, en torno al 2,5%, y se espera también una recuperación para el año 2021. Es decir, todo eso que no estamos haciendo ahora, porque estamos confinados mayoritariamente, pues a partir del año 2021, si se recupera la actividad, ahora veremos una serie de connotaciones, pues volveremos a crecer, pero no tanto como no llegaremos a recuperar lo que hemos perdido el año anterior. Todavía nos va a costar un par de años, tener en cuenta que sí, una economía, por ejemplo la española, voy a hacer números redondos, su PIB es en torno a 1 billón de euros. Si este año decrecemos el 7%, nuestra economía se queda en 930.000 millones de euros, crecer el 3,9 no compensa, no es la mitad de esa caída del billón de euros, es bastante menos, o por lo menos mucho menos de la mitad de ese crecimiento de 70.000 millones. Por lo tanto, vamos a tardar un par de años como mínimo en recuperar el mismo nivel de actividad que teníamos en 2020. Bueno, la recesión era inevitable, también se esperaba, como os he comentado, para 2020, después de 8, 9, 10 años de crecimiento, dependiendo del país del que hablemos, pues se veía venir, pero es que el COVID lo que ha hecho ha sido que ese escalón hacia abajo pues sea todavía mucho más profundo y mucho más disruptivo. Evidentemente, hay una fuerte caída del consumo mundial, caen los salarios, la gente se queda en desempleo, la gente tiene miedo a que ese desempleo pues, se le acabe y lo que hace es ahorrar, ¿no? Se quedan posiblemente en el paro. Mucha de la actividad que venía pues, desarrollada por el turismo y todo lo que conlleva el turismo, como veis las líneas aéreas, todo el canal Horeca, hoteles, restaurantes y caterings, pues también evidentemente cae porque no hay un turismo que atender. Es verdad que se puede compensar un poco por el turismo nacional, pero aún así la gente está parada. Y las líneas aéreas, evidentemente, para moverte por tu país, pues normalmente vas a hacer uso del coche y no del avión. Ahí hay un punto importante. Hay una caída de la inversión privada a nivel mundial. Estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el mundo. El consumo, evidentemente, va a caer, sobre todo también por la incertidumbre, y esa inversión privada dice, bueno, cae el consumo, caen las ventas, evidentemente no voy a invertir más, porque con la potencia instalada, con la capacidad instalada que tengo ahora mismo, pues doy abasto suficiente, no puedo invertir, por lo tanto, la I del PIB desaparece. Bajada en las exportaciones por la recesión, también tenemos ahí que teníamos la sombra del proteccionismo asociado a esa guerra entre Trump y China, pero bueno, ya esto es una pelea que venía de atrás por renegociar todo el tema de los convenios y tratados internacionales y bueno, aquí Trump no es tonto, ¿vale? O sea, es un personaje, no me gusta nada, no imprime nada de confianza a los mercados globales y menos a las diferentes economías, pero os pongo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en el tema del vino, que ha hecho bastante daño a Europa, el arancel se pone sobre el vino embotellado, ¿vale? Ya, digamos, el producto final acabado. Se ha puesto aranceles en torno al 25%. ¿Qué ha ocurrido? Pues que al vino a granel, digamos, los grandes volúmenes que se mueven en cisternas, a ese no le ha puesto arancel. ¿Qué intenta provocar con esto? Pues bueno, que el embotellado se realice en Estados Unidos. Si no hay suficiente capacidad productiva para abastecer de vino embotellado digamos, al Estado norteamericano, pues lo que va a provocar es que
bodegas de allí, pues que importaban ese vino o que estaban, o distribuidores o incluso grandes marcas que estaban distribuyendo vino europeo, pues hagan su embotelladora y hagan esa inversión en Estados Unidos, cojan nuevos trabajadores y lo que consigue es aumentar la inversión y aumentar el empleo en Estados Unidos. Como veis, no le tengo ningún respeto porque me parece un elemento pues distorsionador y que mete mucha incertidumbre. Si no la hay ya en este entorno VUCA en el cual ya nos movíamos y que ahora con el tema de COVID pues todavía se acelera mucho más, pero para que os deis cuenta un ejemplo de que este hombre pues tonto no es, aunque lo parezca. Lo único que va a subir es el gasto público, pero evidentemente no va a compensar la caída de las otras tres. Como vemos aquí, el PIB, el Producto Interior Bruto de un país, es la suma del consumo en un año, más la inversión en un año, más el gasto público en un año. Evidentemente, a las exportaciones que sí que se fabrican en tu país, hemos de restar las importaciones para saber realmente lo que se produce en un país. Bueno, en América Latina y África pues ya ha llegado, es el principal foco de infección. Uno de los principales problemas es que no hay hospitales preparados ni adecuados. El sistema sanitario en Latinoamérica en general pues lo tiene complicado, no llega la sanidad a todo el mundo. Hay mucha gente pobre que está muy concentrada en un territorio, lo cual es caldo de cultivo para una infección masiva. Veíamos fotos de en una zona de Brasil donde estaban diciendo que había un número X de fallecidos y veíamos que estaban haciendo fosas para el triple o el cuádruple de personas que supuestamente pues, debían de estar falleciendo. Aunque se haya entrado en aislamiento, que la mayoría de países, excepto alguno como pueda ser a lo mejor Australia, han entrado en confinamiento tarde, no asegura el éxito de que al realizarse una salida ordenada, pues se cumpla con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad necesarios para que no haya rebrotes. Aquí en España, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos la zona de Lérida, una zona donde hay una recolección masiva en esta época de fruta de hueso, de lo que son albaricoques, de lo que son melocotones, de lo que son platerinas, chatos, en fin, de negocio agroalimentario, que provoca que haya una migración fuerte de mano de obra, la recolección se hace manual, es gente que convive todo el día junta y es muy fácil que se transmita de unos a otros esta enfermedad y esta gente luego pues también va a comprar a supermercados, a farmacias dentro de las diferentes ciudades de la zona y al final han tenido que volver a aislar una zona que suponen pues unos 200.000 habitantes. Si no lo hacemos bien, podemos volver a caer en un rebrote importante. ¿Qué se produce con esto? Pues que bueno, en estas economías donde hay altos niveles de economía sumergida, informal, aquí decimos economía B en Europa, donde pues, bueno, no se cotiza, no trabajas, no ingresas, no comes, o sea, sí que trabajas, pero como no estás dado de alta en la seguridad social, no tienes ninguna prestación, con lo cual la prestación no llega a esta gente y por tanto no tienes para comer. No puedes trabajar, la gente pues como sabemos, pues vende en los semáforos, vende por la calle, el tráfico se ha detenido, no pueden ir a trabajar aunque quieran, pues también hay una falta de ayuda por parte del gobierno de este escudo social. Entonces, al final, se presenta la siguiente dicotomía, ¿no? Que es morir de hambre o de virus, lo cual hace muy complicada la situación. Bueno, salir de la crisis, pues América Latina pues va a ser, y África pues van a estar muy, muy afectados. ¿Qué se exporta principalmente en América Latina? Pues materias primas. Si la economía se detiene en Asia y en Estados Unidos con fuertes caídas, también podemos decir que un crecimiento del 6, si pasa a ser del 1%, es una fuerte caída, aunque no entre en recesión China. Estados Unidos, pues bueno, se hablaba de un 6, 6,5, ahora parece que las últimas noticias con la reapertura de la economía parece ser que va a ser del 4,7. Ya os digo que esto es un baile de cifras continuo, unas mediciones y unas previsiones macroeconómicas que son cambiantes día a día. Pues bueno, ¿qué va a depender de que nos afecte más o menos la crisis? Pues bueno, dependerá de la rapidez en la progresividad de apertura de los mercados, tanto nacionales, a través de demanda interna, como internacionales. Si esto lo vamos haciendo bien, ordenado, y no caemos otra vez en rebrotes, pues será más fácil salir de
la actual crisis. Los mercados, digamos que los mercados, no, las economías se reactivarán antes, volverá la gente a tener empleo, volverán a consumir, volverá a haber inversión y bueno, entonces ahí es cuando será ese momento en que el gasto público se tendrá que retirar porque ya estará extenuado y con las arcas vacías y sin capacidad de poder endeudarse más, que ese será otro problema que también vamos a tener más adelante. Pero bueno, vamos paso a paso. La única solución real que vemos para volver a la normalidad, a la que le llamo yo la de sin mascarilla, es encontrar una vacuna. Fijaros que las últimas pruebas en España, una prueba de más de 68.000 personas, los anticuerpos en las personas que han pasado, que han pasado la enfermedad, pasado cierto tiempo desaparece. O sea, ahora mismo el análisis creo que se denomina seroprevalencia, perdón, yo no soy médico, pero actualmente solamente han pasado el 5% de la población. Lo preocupante de este estudio es que personas que tenían controladas que habían pasado la enfermedad, pasado un tiempo se han quedado sin anticuerpos, con lo cual son susceptibles nuevamente de volver a contraer la enfermedad, con lo cual no están, entre comillas, protegidos contra esa enfermedad y la pueden volver a coger. La solución sería encontrar una vacuna, pero es verdad que este virus muta. No muta tan rápido como el SIDA, que el SIDA es un verdadero, digamos, correcaminos en la mutación, por eso es tan difícil de encontrar cura, pero parece ser que aseguran las revistas especializadas en el tema que para 2021 se va a poder tener alguna cura. Se está hablando ahora de que hay algún fármaco ya que es capaz, entre comillas, de aliviar los síntomas, de actuar sobre la citada enfermedad, ¿no? Y el problema es cuánto tiempo va a poder fabricarse este tipo de medicación y si va a ser efectiva o que cada año vamos a tener que vacunarnos porque ha habido una mutación. No sabemos si esto ya va a ser, entre comillas, perpetuo hasta que desaparezca realmente la enfermedad. O sea, importante, ¿qué es lo que recomiendan? Bueno, pues cuando se detecte la enfermedad, hacer un aislamiento rápido y hacer test masivos para controlar los diferentes focos, pero realmente se ha querido hacer. Yo creo que todos los estados tenían dinero para poder hacerlo. Como siempre llegaba a Estados Unidos, levantaba la mano y era el que ponía más dinero sobre la mesa para llevarse todo el material. No lo podemos hacer, el aislamiento lo podemos hacer, que hace que se detenga la economía, con lo cual tenemos otro problema. Y los test masivos, si no hay material médico para poder hacerlo, pues no lo podemos hacer. Entonces, es una situación muy complicada. Hay dos visiones a la hora de afrontar la pandemia y, como veis, es la sanitarista, más implementada quizá en Europa, también en algunos otros países, donde se dice que lo importante es la salud, ¿no? En el caso de Europa. Luego tenemos la economicista, ¿no? Que es la de Trump, Bolsonaro. Bolsonaro al final se ha contagiado. Esta mañana pues ya iba con mascarilla por ahí, el tío que decía que esto era un bulo y que no existía, y si no volvemos a trabajar no habrá economía a la que volver. Es decir, si nos cargamos la economía no vamos a tener un país. Prefieren poner, aunque no lo digan y no lo pueden decir, las muertes por encima de la economía, ¿vale? Este hombre, pues, como veis aquí, toma hidroxiocloroquina como medida de prevención, que esto tampoco está testado en ningún sitio, ¿vale? Él lo toma como diciendo que con eso él está protegido. Pero bueno, a este hombre ya sabemos que no lo podemos tomar al pie de la letra porque no tiene esa credibilidad como puedan tener otros presidentes de gobierno. Bueno, aquí como veis, las proyecciones macroeconómicas a nivel de PIB pues son complicadas. Contra más azulito, como vemos aquí, pues en principio va a crecer más. Contra más clarito, pues nos damos cuenta de que zonas como España, Portugal, Perú aquí, quizá también México, pues van a tener crecimientos muy pequeños, o sea, de crecimientos muy importantes, y luego conforme vamos avanzando en la escala de colores, en la escala de ese azul, pues la economía va a ir mejorando, y vemos que el panorama pues no es muy halagüeño. Esta es la misma gráfica que hemos visto antes, bueno, si nos centramos un poquito en América Latina y Caribe, pues está al nivel de
las economías avanzadas, va a caer sobre un 7%, y la verdad es que la cosa pues, está complicada. Sí que vemos, como hemos comentado antes, esa recuperación en el año 2021 y hasta el año 2023 pues parece ser que no vamos a recuperar ese nivel de actividad. Esto ya lo hemos visto, lo dejamos aquí. Caída global del 5,7, Estados Unidos por encima del 6, aunque se va corrigiendo, la zona euro, es decir, aquellos países de la Unión Europea que comparten moneda, que es el euro, pues una bajada cercana al 7,5. Peor que España lo va a hacer Italia. Si España va a decrecer un 8, Italia un 9. Si el vaticinio en España es de un 9, Italia decrecerá un 10. Ellos siempre se van a poner peor. Japón decrecerá un 5 y lo único que se va a librar pues, es China e India. Como veíamos, Brasil, México, Argentina y Rusia pues, decrecerán por encima del 6,5. Esto está extraído del informe que hace el Banco Mundial. Es un pequeño resumen de hechos recientes. Esto, de hecho, es un informe de junio. América Latina y el Caribe empeora drásticamente toda la región porque se ha visto afectada por la pandemia. Se propaga con rapidez, provocando cierre de negocios y restricciones a nivel de circulación, a nivel nacional. Y este cierre pues, ha sido abrupto y grave. Fuerte caída de los precios mundiales de los productos básicos, que afecta gravemente a la región, especialmente a aquellos países productores de petróleo y de gas. Y también las condiciones financieras pues, se han deteriorado en un contexto de grandes economías, donde han experimentado pues, importante salida de capitales. Digamos que hay grandes fondos soberanos que dependen del petróleo, que son grandes inversores, cae el precio del petróleo, esos países para compensar esa caída de ingresos lo que hace es extraer capitales de fondos de inversión donde lo tenían invertido y evidentemente eso hace que se resientan las inversiones a nivel mundial. También al haber incertidumbre, pues las primas de riesgo sobre los bonos soberanos, sobre aquellos bonos que sacan los países para financiar sus déficits anuales, pues también se vuelve más caro por un mayor nivel de riesgo. Si nuestra deuda es más cara, evidentemente vamos a tener que destinar más dinero de la recaudación a pagar esa deuda y vamos a poder destinar menos dinero a ayuda social para compensar los efectos de la crisis. Es todo una bola que se va haciendo cada vez más complicada y más difícil. Abrupta desaceleración en Estados Unidos y China, también altera las cadenas de suministros de México y Brasil, con lo cual provoca una fuerte caída de las exportaciones de economías productoras de productos básicos como Chile y Perú. Si México abastece a Estados Unidos y Brasil y estos frenan su economía, pues evidentemente se ven afectados, así como los productos básicos que se producen en Chile y Perú para alimentar estas industrias que a la vez servían para exportar. La grave contracción de la economía estadounidense pues, afecta de manera negativa a América Central, pues esa conexión entre México y Estados Unidos es muy potente, donde bueno, pues a través de los canales de comercio y de las remesas, pues también esas exportaciones que van de México y esos trabajadores mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que envían remesas a México, pues se ve totalmente cortado. Otro gran problema, el derrumbe del turismo, ¿no? Que en gran medida pues, dependen países que están situados en el Caribe y también México pues, ha tenido un gran impacto negativo. Aviones que salían de turistas europeos a pasar las vacaciones en el Caribe, pues evidentemente no hay vuelos, no hay contrataciones, hay pocos vuelos, además son caros. Se hace toda una bola que hace que se frene la economía. Al final, pues sí que ha habido una respuesta en cuanto a política monetaria importante, ¿no? Se han hecho por parte de la mayoría de estados un suministro de liquidez para que las empresas puedan aguantar también el empleo, flexibilización de los requisitos de reserva para los bancos, es decir, si tu porcentaje de caja respecto a tu balance tiene que ser de un 7%, te lo reduzca a un 2% para que tengas ese 5% de dinero disponible para que puedas prestar a la economía, para que la economía se resienta lo mínimo posible. Se bajan los tipos de interés para que resulte barato endeudarse, se establecen líneas de crédito recíproco en dólares estadounidenses. Bueno, todo al final son líneas que van, incluso si interviene el mercado cambiario para quitar la incertidumbre del tipo de cambio, ¿vale? Intervienen los estados fijando los tipos de cambio y aquellas exportaciones que tú recibas o aquellas importaciones que tú hagas, pues no se vean afectadas a lo que tú tenías previsto en tus escandallos
industriales, y también pues hay un programa de compra de activos, pues por ejemplo pueden ser en bolsa también y demás, para que las cotizaciones y los mercados bursátiles pues no se vean tan afectados. Se hacen también paquetes de estímulo fiscal, asistencia social, apoyo a pequeñas empresas, se apoya extraordinariamente al sector de la salud, se postergan vencimientos de impuestos, se dan carencias, es decir, tú durante un año pues no pagas ese recibo de préstamo o esa financiación empresarial que tú tenías, a lo mejor solo pagas los intereses pero no amortizas el capital. Hay una suspensión, como vemos aquí, de pago de préstamos incluso. Aquí pues ha habido moratorias que denominamos nosotros sectoriales, a determinadas empresas, por ejemplo, las que se han visto muy afectadas como son el Canal Horeca, ¿no? Esos hoteles, restaurantes, caterings, incluso otras empresas que estaban íntimamente ligadas a esos sectores, incluso también en el pago de los servicios públicos. Bueno, pues a lo mejor determinadas tasas se han aplazado 6 meses el pago, para que bueno, pues la gente, las empresas y las familias pues puedan superar con un poquito más de holgura la situación. Ya os digo que las perspectivas es de un 7,2 de recesión en la zona latinoamericana y Caribe. Es una recesión mucho más profunda que la ocurrida en el año 2008-2009 con el tema de la crisis del ladrillo, mucho más profunda que la crisis de la deuda Latinoamérica también de los años 80. El peor momento que se espera es el del tercer trimestre, cuando las medidas de mitigación, esas ayudas estatales que hemos visto anteriormente, pues se encuentran en sus niveles más altos, y en este contexto la normalización de las condiciones internas y sobre todo a nivel mundial, que se vuelva a reactivar todo el gobierno, pues parece ser que va a permitir que el crecimiento regional se recupere en torno al 2,8 en 2021. Si hablamos de Brasil, se va a retraer un 8% este año, o esa es la perspectiva o el vaticinio, debido al confinamiento, caída de las inversiones y los precios mundiales de los productos básicos agropecuarios, que es un gran exportador. México se contrae un 7,5%, momentos también financieros más difíciles, se derrumba el precio del petróleo, tiene una paralización del turismo y restricciones en la circulación. Argentina, pues también caerá un 7,3%, estrictas medidas de mitigación en la pandemia, una menor demanda externa y efecto de la incertidumbre con respecto a las negociaciones de la deuda, que sabemos que están intentando volver a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, e intentan pues, obtener una quita, incluso aplazar el primer pago pues, de aquí a 4 o 5 años con una quita, lo cual hay una negociación muy potente en marcha y que, bueno, que no sabemos en qué va a desembocar. América Central pues, se recaerá un 3,6%, restricciones en circulación, merma de las remesas que venían de países como Estados Unidos, bajada del turismo y caída de los precios agrícolas. En el caso del Caribe pues, se contraerá un 1,8%, un 3,1% si se excluye la Guyana, donde hay una industria petrolera en alta mar que está experimentando un alto desarrollo. La subregión se ve también muy perjudicada por la caída del turismo y de esos emigrantes que enviaban remesas. En general podemos hablar de unas malas perspectivas para el tema de productos agrícolas, materias primas, petróleo y minerales, turismo, remesas, restricciones de la circulación, la situación financiera, caída de las inversiones y menor demanda externa. ¿Qué riesgos vemos a corto plazo? Bueno, pues que llegue un rebrote, que vuelva a hacer que las economías se vuelvan a confinar, que haya otra vez una sobrepresión en los sistemas de salud y que se sobrelimite su alcance, que no lleguen a dar abasto como ya lo están sufriendo. Un brote en grandes economías de la región y un rebrote en las economías avanzadas sería un duro mazazo a nivel global y también para la zona, lo que se denomina la segunda ola. En la cuestión de Europa, pues se puede prever o se puede esperar, si no lo hacemos bien, para octubre. La informalidad en el trabajo pues hace que se limiten los esfuerzos de la asistencia social. Si no te conocen, no estás contabilizado, no estás dentro de los planes de ayuda, porque no estás registrado. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que aquellos recientes movimientos de alivio en la región pues se han visto paralizados y han aumentado ese riesgo de desigualdad por esta situación. También, pues, todo esto puede desencadenar en un malestar a nivel social
de los efectos negativos que puede provocar esta pandemia y que ya provocó pues, olas de malestar, de manifestaciones durante el año pasado. También vamos a tener gobiernos más endeudados. Están haciendo grandes esfuerzos, pero luego eso, tu capacidad de endeudamiento tiene un límite. Va a haber una vulnerabilidad a la presión del sector financiero, es decir, que si el sector financiero te tiene que financiar y también ellos van a tener problemas para recuperar sus créditos porque estamos en un momento de stop y no se piden nuevos créditos, pues también van a tener problemas para hacer frente a lo mejor con su liquidez a ese sobreendeudamiento que puedan tener los estados. Problemas en el servicio de la deuda, es decir, si se dispara la incertidumbre sobre las economías, los tipos de interés se pagan, que ya lo hemos comentado, y evidentemente las economías tienen que destinar más de su recaudación a pagar esos tipos de interés más caros y lo van a tener que deducir de otra parte. Normalmente, ¿de qué? Pues de ayudas sociales, aunque se esté haciendo un gran esfuerzo, en breve veremos cómo esos esfuerzos tienen que ir desapareciendo. Escasez de flujo de efectivo, que podría someter a los balances de las empresas a una presión considerable. Liquidez. En tiempo de crisis lo importante es la liquidez. No tenemos que quedarnos sin liquidez. No hemos de hacer grandes inversiones, salvo que sean muy precisas, que puedan romper lo que sería nuestra actividad habitual. Y lo importante es tener dinero en caja. Es posible que se tarde en recuperar la demanda de los clientes. Ya os digo que un par de años. Y sobre todo en sectores como el turismo, también personal de entretenimiento, bueno, todo lo que sea un contacto vis a vis, pues incluso puede que esos puestos de trabajo hayan desaparecido después de la pandemia. Muchos hoteles incluso pueden desaparecer, es complicado. Yo os hago un símil a lo mejor con el tema de la primavera árabe. En la zona del Mar Rojo, en Egipto, esa crisis, ¿no?, que desató una crisis de confianza, de seguridad, no se iba porque no había confianza en la seguridad que podía tener el turista allí, pues desembocó en que desaparecieran más de 500 hoteles en esa franja de costa. El IPC, pues evidentemente, si vemos aquí, excepto países que están fuera de lo normal, como pueda ser Argentina, donde se esperan crecimientos del IPC, de los precios, del 50%, pues el resto van a estar en rangos donde se va a reducir el IPC porque estamos ante una recesión. Es muy raro, salvo, digamos, Argentina y Venezuela, ¿no?, donde, bueno, en Venezuela se espera crecimiento de la inflación porque tienen otro tipo de problemas, más allá del COVID, del 15.000%, pero en general se espera una inflación contenida y en Argentina pues se habla de un 50, un 60%. El paro, otro problema importante, en España se esperan tasas de entre el 20,8% incluso el 25%. Otros países como Alemania, Estados Unidos, incluso Asia, van a tener un paro mucho más contenido, lo cual les va a ayudar a salir antes de la crisis. ¿Por qué se produce esta dicotomía entre un país, por ejemplo, España y Alemania, que están dentro de la Unión Europea? Pues bueno, Alemania es pura industria, con un entorno o un engranaje empresarial mucho más fuerte, o sea, las empresas son mucho más grandes, pueden optar a obtener muchos más recursos, tienen un mayor aguante y es muy exportadora con productos de gran valor añadido, ¿no?, como puede ser tecnología, turismos, etc. En el caso de España, que a pesar de que tenemos una fuerte estructura o industria exportadora, sufrimos más porque nuestros productos no son de tanto valor añadido, tenemos una alta dependencia del turismo, que evidentemente si uno de los principales afectados es el canal Horeca, pues lo vamos a tener muy jodido de recuperar esos puestos de trabajo. Aquí, de una manera directa o indirecta, pues el turismo pues, puede suponer el 15 o el 20, incluso el 20% del PIB anual. Hablamos de una economía de 1,3 billones, pues el 20% del PIB pues pueden ser más de 250.000 millones de euros perdidos de PIB en un año. Bueno, una de las grandes incertidumbres también es la reelección de Trump, ¿no?, de este periplo. Hombre, si tuviéramos un presidente americano aperturista con ganas de ayudar al mundo, como venía siendo habitual, pues sería mejor, ¿no? Daban ganador a Trump antes de este COVID, tenía una economía al alza, había muchas dudas sobre un candidato demócrata muy mayor, pues ahora se presentan dudas. Va a depender mucho esa reelección de
cuánto se va a deteriorar la economía americana, ¿no? El decantarse por el sanitarismo o economicismo. Al final, continuamente estoy convencido de que están haciendo sondeos, cómo está gestionando la crisis, y si esos sondeos pues apoyan un punto de vista u otro, y ya sabemos que la sociedad americana es muy particular y prima mucho la economía, incluso por encima de la sanidad. Va a primar mucho cómo maneja el virus, va a primar mucho el candidato demócrata. Biden a día de hoy no es atractivo, no es carismático, es moderado, tiene una oportunidad si Trump no acaba de gestionar bien esto de la crisis. Incluso se habla de un posible derrocamiento ahí en los círculos del Partido Demócrata, de llevar incluso a un candidato más carismático que, bueno, que sería a lo mejor el alcalde, a lo mejor esto con comillas, pues el alcalde de Nueva York, he puesto una D, es una K, perdonadme, he tenido ahí una faltita, Bill de Blasio, ¿vale? Es complicado la situación con Estados Unidos. India y China tenemos claro que van a crecer, a pesar de que crezcan poco en el caso de China. Hay una polémica sobre el origen del virus. En principio, pues esto parece un poquito, vamos a ver, infundado. Sí que es verdad que a lo mejor podían haber alertado antes, podían haber informado antes. Quizá no se contó todo con la rapidez. Sabemos que el régimen chino es un régimen dictatorial, de partido, donde bueno, la información se maneja de una manera muy seleccionada y bueno, es difícil, es muy opaco, es un estado muy opaco todavía y este tipo de cosas pues, lo llevan muy en secreto. Lo que sí que tenemos claro es que la economía china pues, pasa de crecer un 6 sobre un PIB de 13, 14 billones de euros a un 1%, con lo cual el crecimiento que aportaba China a nivel mundial pues, va a ser muy exiguo con lo que venía siendo habitualmente, ¿vale? Sí es verdad que ya ha empezado a reactivarse. India es el gran milagro asiático, ¿vale? Tiene una gran población, un gran mercado, crece al 2% y previsiblemente va a tomar el relevo de China para ser la locomotora de Asia en breve. El petróleo, y vosotros que, bueno, a lo mejor dependéis directa o indirectamente del petróleo, pues bueno, se ha caído a $20 el barril, ha habido derrumbe de la demanda por la recesión, se ha llegado incluso a pagar por llevarse petróleo. Yo tengo clientes que me han pedido líneas de crédito para comprar petróleo a futuro porque estaba incluso, bueno, un precio rompedor, demoledor, y bueno, se han dado situaciones como totalmente extraordinarias. Nadie podía pensar que tú por depositar el dinero tuvieras que pagar al banco, se ha hecho, ahora mismo en la actualidad en Europa, en España mismo, tengo clientes que nos traen su dinero a nuestra entidad porque nosotros no cobramos por tener el dinero a la vista, por tener el dinero en cuenta. Otras entidades están cobrando ya porcentajes, 0,30, 0,40. Nosotros de momento estamos saneados, estamos fuertes y podemos permitir el no cobrar. Y bueno, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este tema del petróleo? Pues bueno, en general perjudica a todos. Un petróleo tan bajo no es bueno para nadie, ¿vale? Y os digo por qué. Si el petróleo está muy bajo, los grandes fondos soberanos que tienen, digamos, petrodólares invertidos en grandes fondos de inversión que hacen inversiones físicas en los diferentes países, pues tienen que recuperar ese dinero para hacer frente y cuadrar las cuentas de sus estados. Se frena la inversión, se frena la creación de empleo, se crea también la oferta de petróleo, lo cual pues, es complicado, es complicado. Yo creo que siempre es bueno que el petróleo pues, esté pues, en un entorno donde permita ganar dinero a los productores, a los propios países productores, para que tampoco entren en quiebra, ya que muchos países dependen de esos ingresos. Venezuela ahora tiene ingresos planos, no tiene ingresos prácticamente porque el petróleo está muy barato. Y luego también un petróleo tan barato afecta también al fracking. El fracking, pues, creo recordar que su coste puede estar, bueno, o digamos que su umbral para ser rentable tiene que ser un precio del barril en torno a 40, 50 dólares el barril, y el fracking se produce sobre todo mucho en Estados Unidos. Dicen por ahí las malas lenguas de que si a Estados Unidos le va a Trump mal en las encuestas, pues por ahí dice que, bueno, hay un componente geopolítico, ¿no? Y hay un lobby importante en Estados Unidos con el tema del petróleo, que pone mucho dinero para todo el tema de las elecciones, pues se habla de algún pequeño bloqueo en algún pequeño estrecho, como pueda ser el de Hormuz, donde bueno, pues pasa a lo mejor el 15, el 20% del petróleo mundial, eso se bloquea y automáticamente
sube el precio del petróleo, ¿no? Bueno, puede llegar a forzar, este tío está tan loco que lo puede llegar a hacer. Bueno, pues hay perspectivas en materia de precio de las materias primas que, bueno, en principio, en cuanto se vuelva a reactivar, aquí, por ejemplo, en Europa ha habido política de mantenimiento de precios de cara a la calle, ha caído mucho el precio, pero aquí la diferencia entre un litro de gasóleo, pues durante toda la crisis ha habido una diferencia quizá de 10 céntimos desde antes de que empezó la, bueno, 10-15 céntimos desde antes que empezó la crisis. Ahora, yo recuerdo que en el año 2007, 2008, 2009, el precio del litro pasó de 1,5 € a 0,70 céntimos, con lo cual era una caída de más del 50%. Ahora esa horquilla ha sido mucho más baja para intentar perjudicar menos a las empresas petrolíferas. Bueno, hago aquí un pequeño paréntesis sobre España, una crisis muy fuerte, el gobierno no espera confianza en los mercados internacionales, la suerte es que tenemos la tutela de Alemania, tenemos un Banco Central Europeo que compra nuestra deuda y que ese peaje de los tipos de interés, de la prima de riesgo que tenemos que pagar por nuestra financiación, pues todavía es pequeño. Hay una controversia sobre expansión del gasto, porque luego al final se tiene que devolver. Se está promoviendo la renta básica para aquellas familias que no tengan ingresos y que puedan sobrevivir, pero bueno, esto no se puede poner a largo plazo porque al final desvirtúas el sistema. Tenemos un déficit público que veníamos ya corregido al 3% por los criterios de estabilidad del euro, pues debía ser sobre ese 3% que nos ha costado mucho llegar y ahora se va a disparar al 9%. No va a haber una financiación conjunta de Europa, lo que se denominan coronabonos, a esta pandemia, es decir, cada estado se va a endeudar individualmente y va a tener que devolver su deuda individualmente. Sí que van a llegar subvenciones directas de la Unión Europea, y aquí principalmente el escollo son las economías del norte que no quiere que se despilfarre el dinero. Se habla de un posible rescate, yo creo que no vamos a llegar tanto, y nuestro modelo económico de ladrillo, turismo, restaurante, pues provoca un aumento muy importante del paro. Es un talón de Aquiles que todavía tenemos que corregir. Y con esto ya pues voy terminando. Habrá serios problemas económicos en el año 2020, mejoraremos en el 2021, vamos a tardar un par de años en recuperarnos. La gravedad digamos, el escalón que vamos a tener que superar pues dependerá de la duración de la recesión. Nosotros pues estamos muy tocados por el modelo de ladrillo y turismo y un modelo empresarial de empresas pequeñas mucho más vulnerables a las crisis porque disponen de menos recursos. Debate entre enfoque sanitarista y enfoque economicista. Yo creo que primero hemos de poner la salud y habiendo una buena salud podremos hacer una buena economía. Centroamérica y América del Sur tienen que estar preparados para serios problemas y a nivel de empresas pues los indicadores financieros con los que se cierra 2020 pues van a ser una verdadera incógnita. Vamos a ver si desde agosto, septiembre, que se puedan corregir ya digamos las ventas y que se inicie esa recuperación, pues pueden maquillar los cierres del año 2020. Por la parte de las entidades financieras, pues evidentemente no vamos a poder tener una imagen fiel de lo que es las empresas con el cierre de 2020. Normalmente el cierre de 2020 lo vamos a ver en 2021, pero al final lo que vamos a tratar de valorar más pues va a ser la recuperación del nivel de ventas y el nivel de actividad respecto al periodo precrisis, de ese cierre de 2019. La proyección de resultados y sus nuevas cargas financieras, porque se han cogido financiación para pasar, no son financiaciones que se hayan cogido para invertir en nuevos activos que produzcan o generen nuevos ingresos, sino que se han cogido para gastos, con lo cual es una devolución de un préstamo que no te va a suponer ningún ingreso adicional, sino al revés, que lastra tu generación de recursos. Va a ser un reto bastante importante y una verdadera incógnita en el caso de la proyección de esos resultados de cómo van a ser. Van a haber también que imputar nuevos sobrecostes derivados del COVID, pues medidas sanitarias, medidas de transportes, los mercados a los que vas a poder tener acceso, el resentimiento en el consumo, eso también va a afectar mucho a las empresas. Y la liquidez a corto plazo pues va a ser una asignatura básica, basiquísima, por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Y esto unido a que hemos de gestionar, hemos de hacer un seguimiento continuo. El otro día estaba
visitando a una bodega pues muy exportadora, prácticamente pues exportando el 80-90% de su vino, y habían hecho un seguimiento semanal, os digo, semanal de sus ventas respecto al mismo año, a la misma semana del año anterior. O sea, y al final de la salida, ¿no? En este momento que hemos salido del confinamiento, habían reemprendido otra vez la actividad. Por suerte me comentaban que tenían pedidos acumulados que por tema de aplicar las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, pues había visto mermada su capacidad productiva y que evidentemente la suerte es que se seguían manteniendo y a día de hoy pues ya habían superado las ventas que tenían respecto al año pasado, con lo cual quiero decir que es un momento de hacer un seguimiento exhaustivo, de seguir las ventas, de ver cuál es la evolución, de ver cuál es nuestro nivel de actividad, de ver cómo se abren los mercados, de ver el seguimiento que podemos hacer a esos mercados y ver si podemos recuperar nuestro nivel de actividad con ellos. Y evidentemente es un tiempo también de gestionar mucho los costes, de gestionar muchos nuestros activos, de intentar recortar al máximo nuestros costes, porque evidentemente el mercado tiene un problema de consumo, de venta, porque hay una pandemia, es un hecho totalmente desconocido, es la primera vez que nos enfrentamos así, no hay precedentes, yo estoy totalmente confiado de que vamos a salir adelante. Yo no digo que esta crisis sea mayor o peor que otras, pero siempre hemos salido de las crisis y yo os animo a que más allá de estar preocupados, estemos ocupados y que vamos a salir de esta más tarde o más temprano. Y espero que salgamos todos juntos, lo espero de verdad. Y bueno, muchas gracias por aguantarme durante estos 50 minutos, esta hora, y realmente espero que haya sido de utilidad, que les haya dado una visión, que nos tengan en cuenta para futuras formaciones o futuras consultorías. Y bueno, yo le cedo la palabra a Juan, que imagino que me estará escuchando, para que cierre este webinar. Y bueno, un gusto en saludarles a todos y espero que estén bien de salud y que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Aquí solamente hay un comentario de parte de Sergio que dice que Argentina crece más que España en el gráfico de colores. O sea, me imagino que es un poco para hacerle las correcciones. Sí, bueno, al final yo te puedo decir de dónde saco el gráfico, luego lo podemos comparar el dato, es datosmacros.com, datosmacro.com. Vale, Y es vale, una web que es del diario Expansión. Aquí hay dos diarios predominantes a nivel económico, uno es el 5 días y el otro Expansión. Lo revisaré y bueno, daré respuesta a través de PMM. Vale. Profe, ¿me pone la próxima diapositiva? Sí. Bueno, ya con eso acabamos. Vale, bueno, muy bien. Te pongo la inicial. Bueno, no pasa nada, profe. Era un poco para agradecer a todos por su participación y recordarles que este webinar es promovido por PMM Innovation Group. Y bueno, les invito a que visiten nuestra página pmm-bs.com. Allí podrán ver nuestros máster y ver nuestros cursos que actualmente estamos llevando. A las personas que han participado, seguramente el día de mañana le estaremos compartiendo la presentación. Ya veo que Jerry la está solicitando. Y bueno, les invitamos a seguir en nuestro webinar. La próxima semana tendremos a la doctora Tibaire de Paul en el área de gestión de activos. Muchas gracias, profesor. Les agradezco a todos por su participación y espero que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Hasta la próxima.